Socializar es uno de los mayores problemas para un Asperger. Ya les conté cómo mi pobre capacidad para socializar fue una de las primeras señales que hizo que mis padres me llevaran a conocer a mi primer psicólogo. Para mis padres yo era sencillamente un chico tímido, y esa era la explicación que mejor se ajustaba para explicar mi comportamiento, mis silencios, mi dificultad para hacer amigos, el preferir jugar solo, el rehuir a hablar con extraños, entre otros. Aunque en el fondo me hubiera gustado tener amigos, lo cierto es que no sabía la manera de conseguirlos. Recuerdo haber intentado hablar con varias personas, y la estrategia era la siguiente. Yo me quedaba sentado, esperando en silencio, y esperaba siempre que la otra persona tome la iniciativa. A veces funcionaba, pero la mayoría de veces esta técnica era un fracaso. El encontrar un amigo para un Asperger le ayuda a interrelacionarse con las demás personas. Es como un nexo entre su mundo interior y aquel planeta desconocido externo. Se le facilita mucho el tener a alguien de apoyo con el cual pueda conocer a otras personas y así mejorar su sociabilización. Pero también aquí aparece una dificultad. Conversar con una persona es algo manejable, sobre todo si esta persona comparte tus mismos intereses. Pero sucede algo cuando la conversación ya no es solo de dos, sino que hay más personas involucradas. Para mí, intentar participar de una conversación grupal es algo muy complicado. La gente fuera del espectro autista va de un tema a otro con una facilidad y una fluidez que resulta confusa, parametradamente monotemática. Quieres decir algo, pero no sabes cuándo decirlo. Cuando intentas decirlo, alguien te interrumpe antes de que termines la primera sílaba. Esperas que termine y otro más interviene sin darte la oportunidad de que tú puedas decir lo que querías decir. Al final, quieres decirlo y cuando al final lo dices, y cuando lo dices, la conversación ya ha girado hacia otro tema, así es que lo que estás diciendo ya no tiene nada que ver con lo que se está conversando. Y cuando intentas intervenir, ya la conversación ha girado hacia otro tema distinto. Al final dices algo que ya no tiene ningún sentido en la conversación. Y lo dices casi gritando y esperando que nadie más te interrumpa, provocando a veces que te queden mirando extraña y diciendo ¿y qué onda con este? Y nadie entienda lo que quisiste decir. Muchos intentos fallidos producen frustración. Recuerdo una oportunidad, y que no voy a olvidar, en la que hablaba acerca de uno de mis temas favoritos. Como suele pasar con la mayoría de Aspergers, cuando uno habla de su tema favorito suele elevar el tono de su voz y lo dice con mucha emoción. Y no paramos de hablar. Pero esa vez comprendí que no todas las personas les gusta escuchar lo que tú tienes que decir. Ellos prefieren hablar a escuchar. Y para mí era complicado saber en qué momento intervenir. Desde entonces tomé la decisión de guardar silencio y sencillamente hablar cuando alguien pidiera mi opinión. Es complicado encontrar a alguien que quiere escucharte, que le interese lo mismo que tú. Pero una vez tuve un amigo así, y le interesaba lo que yo tenía que decir. Y me gustaba estar con él, por esa razón. Le interesaba mis temas de conversación, me hacía preguntas acerca de él y yo le respondía con todo lo que sabía. Esos fueron buenos tiempos, pero las personas cambian. Y quizás los temas y los intereses varían. Las personas crecen y ese es uno de los problemas, que hace difícil que pueda conservar amistades. Siento que ellos maduran, pero yo no. Es como si de alguna manera estuviera congelado en el tiempo. Por eso muchas veces prefiero las computadoras. Ellas son más lógicas y si tienen algún problema siempre tienes la posibilidad de reiniciarlas y el problema está solucionado. Con la gente no era igual. Si tú les fallas, si ellos te fallan, ya no vuelve a ser lo mismo. El único verdadero amigo de la infancia que recuerde fue mi primo. Con él jugaba a inventar historias y vivir aventuras imaginarias. Pasábamos mucho tiempo jugando. Pero cuando él fue a secundaria, las cosas ya no volvieron a ser las mismas. Recuerdo que fue ese momento en que realmente tomé conciencia de que estaba solo, de que me había quedado solo.
Al contar estas cosas, ustedes podrían pensar que soy muy bueno expresando mis sentimientos, pero no es así. Para poder contar estas cosas, sencillamente he tenido que cambiarles el formato, como cambiarles el formato de expresar sentimientos a transmitir información. Porque expresar sentimientos es algo que no puedo hacer con facilidad. Y las veces que lo he intentado he terminado en una situación que no ha sido cómoda para mí. Quizás es por ello que los chicos con autismo hacen rabietas, golpean, gritan, que creo que están tratando de expresar sentimientos que no pueden traducir en palabras. Yo lo he vivido, por eso creo que los entiendo. Quizás también por eso me sentía atraído hacia los robots. Los robots que aparecían en las películas, en las series de televisión. Siempre me identifiqué mucho con ellos, porque al igual que las computadoras, son muy lógicos y tampoco expresan emociones. No me malentiendan, no quiero decir que no tengamos emociones. Nuestro mundo interno es mucho más rico y bullicioso de lo que aparenta ser por fuera. Quisiéramos decir muchas cosas, pero por alguna razón que no entiendo, no podemos convertir lo que sentimos en palabras. Recuerdo muchas veces tratar de planificar lo que iba a decir en una conversación. Y me imagino pensando, cuando esté con esa persona hablaré de este tema y luego le contaré acerca de aquello. Y conversaré sobre este tema. Pero cuando llega el momento resulta que no soy capaz de decir nada. Ni de cómo introducir apropiadamente el tema en la conversación. Sé que suena loco, pero es lo que a mí me pasa. Y al comprender mi Asperger, también comprendo por qué estoy solo. Por qué no tengo verdaderas amistades. Y por qué la gente se termina alejando. Y en el fondo las comprendo. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con tus amistades. Suscríbete al canal porque tendré más videos en los cuales contaré muchas más experiencias. Dejen sus comentarios y preguntas que las responderé si ustedes quieren en el siguiente video. Hasta la próxima.